Bienvenidos todos a esta entrega de su programa Medicina Operativa en CME Online, la emisora de los profesionales de la salud de habla hispana alrededor del mundo. En este programa de Medicina Operativa queremos hacer una especial y extensiva invitación a todos nuestros radioescuchas para que sintonicen el programa Economía y Salud. Hemos invitado el día de hoy al doctor Emilio Jacob Benítez, quien nos acompaña, porque quienes estamos en el medio sabemos que no puede estar alejado ni desligado el tema económico de nuestro ejercicio de labores. Doctor Benítez, muy buenos días. Buenos días, doctor John Ángel, a usted y a todos los radioescuchas. ¿Cómo está usted, doctor Benítez? Muy bien, aquí en el aislamiento preventivo que ha sido decretado por el gobierno nacional para todo el país y bueno, contento de estar en su programa. Creo que esta es la realidad operacional para muchos por estos días. Doctor Benítez, por favor, cuéntenos un poco acerca de usted, de su trayectoria, por qué un programa de economía y salud. Bueno, yo soy de formación un economista, digamos que es mi carrera base, luego hago mis estudios en Derecho, también soy abogado de la Universidad de la Amazonía en el departamento del Caquetá, soy economista de la Universidad de la Gran Colombia en Bogotá, tengo algunas especializaciones en el ramo económico y también en Derecho, soy especialista en Derecho Administrativo, terminé maestría en Derecho Administrativo y en Economía pues he trabajado en la parte de formulación y evaluación de proyectos, soy especialista en formulación de proyectos, manejo el tema de recursos humanos y tengo unos estudios de maestría en impuestos. A mí me parece fundamental hoy en día, cuando uno ve tan desligada la economía como una ciencia cierta que anda sola, preocupada solamente por la maximización de las riquezas, que muchos confunden el tema económico con el tema básicamente financiero. Y bueno, creo que esta pandemia hoy nos ha obligado a reflexionar sobre fenómenos de la escasez y sobre todo hoy más que nunca porque muchos definen la economía como la ciencia de la escasez. Y si uno define la economía como la ciencia de escasez entre un mundo de deseos ilimitados y unos recursos que son absolutamente limitados, pues hoy esos recursos financieros y esos recursos económicos están más limitados que nunca y los deseos de la gente se multiplican exponencialmente, sobre todo cuando hoy ya uno lo que en el pasado era común no desear, hoy lo desea como darse una vuelta al parque, como salir con sus hijos, como ir al cine, pues los deseos hoy se multiplican enormemente cuando usted está en un acuartelamiento, digamos, para utilizar un término, pues esos deseos se vuelven muchísimo más ilimitados, ¿no? Auxiliares de enfermería y demás trabajadores no cuentan con la dotación preventiva que recomiendan las autoridades de salud. Tienen problemas para desplazarse de su casa al trabajo. Están obligados a lavar sus uniformes en sus casas, pues las directivas, alegando un elevado costo económico, se niegan a aceptar que sean lavadas en las propias clínicas. Sufren cuadros de estrés y angustia por el temor de contagiar a sus seres queridos y han optado por cambiarse momentáneamente de domicilio, para lo cual muchos han tenido que pedir dinero prestado y así salvaguardar la salud de los suyos. Además, las clínicas no adoptan los protocolos adecuados a la hora de atender a los pacientes contagiados. Históricamente, doctor Benítez, todos hemos tenido el concepto de la salud como un derecho. Bajo la luz de la Constitución de nuestro país, la Constitución Política del año 91, este derecho a la vez fue llevado al nivel de servicio público. Cuéntenos, doctor Benítez, cómo ha sido el comportamiento de los recursos que dirige el gobierno para inversión en salud, doctor Benítez. Bueno, lo primero que hay que decir es que nuestra Constitución no abrogó la salud como un derecho. En nuestra Constitución lo que quedó establecido como un derecho fundamental fue la vida. Y mucho tiempo después de que dejaron morir gente, por ejemplo, porque no tenía EPS en el tema y había contagios, se presentaban acciones de tutela para que se protegiera ese derecho a la salud. Y todos los jueces de este país dijeron en su momento que la salud no estaba considerada como un derecho fundamental y por tanto le negaron esa posibilidad a mucha gente. Por eso la ley 100 mató tanta gente, ¿no? Luego la Corte Constitucional en una famosa sentencia hace un estudio muy detallado y dice, no, la salud, aunque no sea un derecho fundamental,
está en conexidad con la vida. Y entonces, como está en conexidad con la vida, si yo quiero proteger la vida, tengo que proteger la salud. Y en esa conexidad de la salud con la vida, pues se logra tutelar los derechos de mucha gente y empieza, digamos, a obrar este mecanismo como tal. ¿Qué decían las EPS en ese momento? Como quiera que lo que yo vendí fue un seguro y en ese seguro a través del famoso MAPIPOS, que es el Manual de Actividades y Procedimientos del Plan Obligatorio de Salud, dice lo que yo tengo que atender, pues aquí no me corran cosas que yo nunca prometí el aseguramiento. Como yo no prometí el aseguramiento de eso, como si yo aseguro mi casa contra incendios y mi casa se cae por, no sé, un maremoto o un terremoto, entonces el asegurador dice, estoy en obligado de pagar esa casa que no se pagó, no se cayó por lo que yo estaba protegiendo. Entonces lo mismo ocurre aquí y traen la salud como un seguro normal y le dicen, no, mire, aquí yo no protegí, por ejemplo, enfermedades de alto costo, por tanto yo no las puedo subsidiar y entonces entra el gobierno a través del mecanismo de tutela a abrir la puerta y hoy se dice que el problema de las EPS es porque el gobierno abrió la puerta mucho y entonces al abrir la puerta mucho pues ha quebrado, digamos, las EPS. Aquí entra un problema, digamos, difícil en el sentido en que en cierta forma tienen razón los aseguradores en salud cuando hacen esa manifestación, pero no es de menos decir que esta es una pelea de la raza humana y que no es posible que a las EPS les vaya bien como negocio, pero a la gente le vaya mal. Aquí lo que hay que buscar y sobre todo proteger un tema tan álgido como este es que al colectivo social le vaya bien y que podamos garantizar por mínimos fundamentales, que es lo que nuestra Constitución busca. Doctor Benítez, ¿y de dónde viene el dinero para la salud? Ahora bien, el dinero para salud que uno lo mira a través de las transferencias que da la ley 715, pues digamos que hay un grueso que del situado central de todo lo que el gobierno recoge esa gran bolsa, pues le manda una parte importante a la salud por constitución. ¿Qué tanto sube el gasto en salud? Esa es una discusión grande. Mientras el IPC crece desorbitadamente, mientras los precios crecen, mientras la población crece enormemente, el gasto en salud parece haberse quedado aletargado. En este país, paradójicamente, nosotros hemos gastado muchísima más plata en el componente militar y el gasto militar se desquició en los últimos años al punto que algunos estudiosos doctrinarios del tema militar creen que creció al 12% del Producto Interno Bruto, la salud y la educación, las dos no pesaban el 7%. Es decir, que aquí gastamos más plata en matarnos que gastar plata en cuidarnos y en sazonarnos para enfrentar la vida. Ese es un problema muy grande que ha tenido Colombia, porque hemos tenido impuestos supremamente altos para financiar la guerra, pero los impuestos para la salud son los impuestos que vienen del hipoconsumo y que vienen, digamos que legendariamente se han encargado de subsidiar la salud, que son muy débiles además. El personal médico y en especial del personal de enfermería es la primera línea de contagio en la que en muchos países han denominado como una guerra contra un virus. Si el sistema de salud tuviera forma de pirámide, ellos y ellas estarían en la base sosteniendo todo lo demás. Aunque son un eslabón fundamental, el que más se arriesga, el que cura, el que más tiempo pasa en el campo de combate, son también los más desprotegidos y los que más razones tienen para estar angustiados. ¿Qué cree usted que nos ha enseñado esta pandemia por COVID-19, doctor? Yo creo que la pandemia, de las cosas buenas que nos ha dejado, porque también hay que mirar, es que nos demostró nuevamente la ineficiencia, la ineficacia y la debilidad de nuestro sistema de salud. Hospitales a lo largo y ancho de este país que tenían un médico, que no tenían respiradores, que no le pagaban a sus profesionales de la salud, que los habíamos convertido en médicos taxistas, una carrerita aquí hacia hospital, otra carrerita al centro de salud, a ver si menguo más o menos el sueldo y puedo, pues a mí me parece que esto nos ha obligado primero a tener un compromiso importante con nuestros profesionales de la salud, que además hoy
paradójicamente se convirtieron en los soldados que están en la primera línea de batalla. O sea, son los que están allá combatiendo, ya no ese enemigo que el Estado combatía en otras épocas con cuantiosos tanques militares y todo eso, sino un enemigo microscópico que hay que atenderlo con esto. Nos demostró que la salud no era solamente el servicio asistencial, que también tiene un componente en investigación, y nos demostró que nosotros en investigación en salud no tenemos nada. Entonces, paulatinamente hemos ido reconociendo nuestros males. Doctor Benítez, todos acá, el público objetivo, quien es el grueso de nuestra audiencia, es el personal sanitario, los profesionales de ciencias de la salud de habla hispana en Latinoamérica y alrededor del mundo, porque sabemos que nos sintonizan en Europa, en Asia. Nosotros por formación tenemos una debilidad muy grande y es que a nosotros se nos enseñó acerca del cientificismo, del positivismo científico como tal, y es la base de nuestra formación, y a nosotros no se nos enseñó acerca de la economía y en los hospitales y la formación médica en nuestro país, y por lo que se comenta con otros profesionales en distintas partes de Latinoamérica que se tiene contacto, es un común denominador en la formación y es la eficiencia en la formación integral en los aspectos económicos. Doctor Benítez, usted menciona en su disertación que existe un derecho a la vida, pero la salud no es un derecho. Yo quisiera, por favor, que usted hiciera un parangón entre los componentes y conceptos básicos de la economía y los actores actuales del sistema de salud como se desenvuelve en nuestro país Colombia, doctor. Bueno, yo lo que he dicho es que en nuestra Constitución del año 91 la salud no quedó protegida como un derecho fundamental, como sí quedó el derecho a la vida, el debido proceso y los derechos fundamentales que los encontramos al inicio de nuestra Constitución. Entonces, la salud no quedó contemplada como ese derecho fundamental que todos reclamamos, y la Corte, jurisprudencialmente, como se han dado las cosas en este país, entendió con el paso de los años que la salud era un derecho. Si usted veía que se protegía la vida, que era el bien máximo que tiene todo ser humano, entonces si usted protege la vida, una forma indispensable, indiscutible de protegerla era protegiendo la salud. Entonces hoy se habla de la salud como derecho fundamental en conexidad con la vida, pero no porque la Constitución lo haya abrogado o el constituyente así lo haya pensado en su momento, sino porque todas las cosas que a nosotros nos ocurren en la vida, en la cotidianidad jurídica de este país, tiene que ir a las cortes, y son las cortes, tribunales de cierre, como la Corte Constitucional, quien, velando por la garantía de todos, termina incluyendo o definiendo esas expresiones en el máximo rango constitucional. La economía en su querer diario, uno normalmente a sus estudiantes de microeconomía, o para no meternos en la microeconomía, que termina siendo una situación ladrilluda de explicar, digamos que tiene dos componentes importantes: las familias y las empresas. Y entonces, ¿dónde van las familias a consumir? Van a las empresas. ¿Y dónde buscan la fuerza de trabajo las empresas? En las familias. Y allí se vuelve, digamos, un circuito económico que se retroalimenta permanentemente. Y esa es la microeconomía. La sumatoria de todos esos pequeños circuitos económicos hacen la gran economía o la macroeconomía de un país. Si uno mira el sector salud es eso, visto desde la economía y desde nuestro sistema abiertamente capitalista. En eso, el sector salud es una empresa. Y esa empresa pues tiene que ir a comprar una mano de obra en las familias, que allá están los médicos y y esos médicos tienen que ir al mercado nuevamente a dejar su platica. Y esas empresas pues generan, digamos, no solamente ese circuito, sino que familias de ese circuito suministran los servicios, es decir, pero también esas familias, algunas se quedan con parte de esa utilidad. Uno no puede entender los derechos fundamentales solamente con el tecnicismo económico y con la visión de empresa, porque la visión de empresa y las finanzas nos enseñan que desde primer semestre un muchacho que entra a estudiar finanzas le dicen: oiga, mire, usted va a estudiar para maximizar las riquezas de los accionistas, no más. Ese es el logo de Coca-Cola. Si usted lee la misión de Coca-Cola y la visión de Coca-Cola, le dice: ¿qué quiere hacer Coca-Cola? No, maximizar su riqueza. Eso es, al fin y al cabo, eso es lo que busca
un ente económico. Yo no hago una empresa para no ganar plata, yo hago una empresa para ganar plata. Ahora, ¿qué tanta plata? Eso me lo tiene que limitar el Estado. Por eso es que el Estado debe ser interventor en la economía. ¿Para qué? Para aquellas empresas como estas de salud o de servicios públicos que brindan servicios esenciales, su máxima preocupación no sea embilletarse, no sea ganar plata. Su máxima preocupación sea prestar el servicio. Por eso muchas de quienes hacemos parte de la centroizquierda consideramos que elementos como la salud, la educación, agua potable, saneamiento básico, no pueden concebirse como emporios económicos a la merced. O sea, eso tiene que tener unas regulaciones especiales. El Estado tiene que utilizar su fuerza intervencionista para que esa gente no pierda el que está invirtiendo, ¿sí? Pero tampoco para que se hagan enormemente ricos a costillas del manejo de la salud. El Estado debiera no permitir que se hagan multimillonarios esfuerzos económicos para los que se dedican al sector meramente de salud. Me hago explicar. No es posible que en la salud, por eso la intervención del Estado debe ser, sí, para que las empresas ganen plata, porque de eso se trata, pero no para que amasen fortunas como si usted estuviera jugando en la bolsa. Si usted juega en la bolsa de valores, usted asume unos riesgos altísimos y está bien que lo haga, pero no está bien es que el dinero de la salud termine en bolsillos privados y no justicializando los derechos de la gente, que es precisamente, por eso es que en muchos países dicen la salud debe ser del Estado, la debe manejar el Estado, porque no es posible que se amase, ¿sí? Y no estoy hablando de corrupción, estoy hablando solamente de temas económicos. El sector salud, el sector educación, el sector servicios públicos, no son sectores esenciales de la población, los necesitamos todos y por tanto no está bien que allí se amasen fortunas ilimitadas cuando lo que se busca es precisamente salvaguardar los intereses de todos. Recuerde que los recursos son limitados y si usted manda 100 millones de pesos para la salud, pues debieran invertirse en el pago de los médicos, en el pago de las enfermeras, en la investigación en salud y una partecita para la utilidad. Lo que no está bien es que usted tenga que 50 de los 100 millones, la mitad se va para la utilidad de los accionistas y los otros 50 se vayan a la prestación del servicio como tal. Esa es una discusión que hay que dar en países como en países como Colombia. Yo no sé en Europa en condiciones normales donde los ingresos per cápita son diferentes, pero a mí me parece que aquí en Colombia ha hecho carrera quien pone una EPS, una IPS, finalmente la IPS se quiebra, la EPS se quiebra, pero detrás de eso el capital privado que se amasa es muy grande porque las utilidades son enormemente grandes y eso es lo que uno mira en el devenir, ¿no? La economía puede enmarcarse dentro del grupo de ciencias sociales, ya que se dedica al estudio de los procedimientos productivos y de intercambio y al análisis del consumo de bienes, llámese productos y servicios. El vocablo proviene del griego y significa administración de una casa o familia. En 1932, el británico Lionel Robbins aportó otra definición sobre la ciencia económica al considerarla como la rama que analiza cómo los seres humanos satisfacen sus necesidades ilimitadas con recursos escasos que tienen diferentes usos. Cuando un hombre decide utilizar un recurso para la producción de cierto bien o servicio, asume el coste de no poder usarlo para la producción de otro distinto. A esto se lo denomina coste de oportunidad. La función de la economía es aportar criterios racionales para que la asignación de recursos sea lo más eficiente posible. Es interesante, uno en el diario vivir, en el ambiente económico, quienes hemos incursionado en el área administrativa en algunas oportunidades, el área de la salud en nuestro país, observa uno, doctor, cómo las IPS, si son públicas, manejan deudas.
tienen balances positivos a final de año en el papel porque realmente son en su gran mayoría deudas que tienen adquiridas las aseguradoras de planes de beneficio, llámese en empresas prestadoras de salud, de servicios de salud, tienen cuentas por pagar inmensas que se van acumulando. Eso es una práctica que definitivamente llama al fracaso de la empresa pública. Y en la empresa privada lo que uno mira es que estas mismas empresas tienen su red de IPS contratadas o propias y en muchas de ellas, malo es decirlo, los estándares de calidad y las condiciones de operación y de contratación de sus empleados son muy inferiores en comparación con las empresas públicas. En ese contexto, doctor Benítez, yo quisiera preguntarle a usted cuál debiese ser la posición de uno como empleado o como trabajador del área de la salud en una IPS privada, por ejemplo, ante esta situación. Bueno, lo que pasa es que los trabajadores lo que tenemos para vender en términos económicos es nuestra fuerza de trabajo. Hay tres factores de producción, John Ángel, para que de pronto la audiencia no se la entienda, quienes de pronto así no lo hagan porque es más de la experticia administrativa y económica. Esos factores de producción son la tierra, y la tierra genera una paga que es la renta. Por eso hay mucha gente, incluso en otrora, se creía que era la última, y por allá hubo un pensador muy importante que era David Ricardo, que hablaba digamos, del tema de la renta, ¿sí? Y vivía de la renta. Y hay mucha gente que se ha dedicado a la renta, y eso, pues, está bien. El pago al factor de capital renta, de tierra, es la renta. Luego viene otro factor de producción que es el capital. Ahí hay gente que no tiene tierra, pero tiene harto capital. Y si lo presta, ¿qué recibe? Pues ese señor recibe un interés. El que tiene plata, presta plata y recibe interés. El que tiene tierra, arrienda la tierra y recibe una renta. Para lo que sea, en lo micro o en lo macro. Y viene el otro factor de producción, que es el trabajo. Entonces, quienes tenemos nuestro factor de producción, el trabajo, nosotros lo vendemos también y lo vendemos por un salario. Si usted distribuye esos tres factores de producción inteligentemente, pues la idea es que los tres ganen lo justo. Pero en países como Colombia, por ejemplo, el capital es caro. Usted va y encuentra tasas de interés que desbordan los límites. Mientras en Estados Unidos usted consigue una tasa de interés efectivo anual del 2%, en Colombia usted termina con una tasa de interés efectivo anual del 28%. Hay gente de grandes capitales que incluso van y le dicen, mire, empresa tal o gobierno tal, las famosas tasas de interés negativas. Como hay tanta incertidumbre en los mercados, yo le voy a prestar 100 millones de pesos y usted me devuelve 98. Gánese 2 millones de pesos, gánese por guardarme la plata prácticamente. Esas son las famosas tasas de interés negativas. En Colombia eso no ocurre. Las tasas de interés no son negativas, son supremamente altas. La renta es alta. Hoy los arriendos en Colombia son altos, los términos comparativos son altos, pero hay salarios mínimos. Es decir, el factor trabajo está muy mal pago. Por eso la horda de colombianos y de latinoamericanos también, ya que estamos hablando para un programa de este corte, pues la horda viviendo en Canadá son médicos, pero o en Estados Unidos, sí, yo soy médico, yo soy economista, yo soy abogado, y termina uno lavando platos, cuidando niños, haciendo otras cosas, porque el salario, el pago al trabajo es mucho más alto que en estos países. Entonces nos dicen países subdesarrollados. Aquí lo que tiene que haber es una política intervencionista, como ha ocurrido en otras partes, sin decir que nos vamos a volver comunistas, porque ahorita el que piensa diferente entonces es comunista, y el comunista, aquí hay un derecho penal del enemigo, hay que matarlo, hay que minimizarlo, esos son malos, esos no. Pero se nos olvida que en Europa muchos países vivieron lo que hoy estamos viviendo y hicieron unas constituciones de corte social. Es decir, cosas fundamentales. Está bien que le paguemos bien a ciertos factores de producción, pero también el gobierno se preocupó por sostener, digamos, esas condiciones que son la parte débil, digamos, de la cadena productiva. Entonces, necesitamos intervención del Estado para que los salarios mínimos, por lo menos, no sean la esclavitud moderna. Porque, entre otras cosas, el fenómeno de la esclavitud que acabó
no por el fenómeno religioso, porque la iglesia dijo que el pobrecito el negro, que él también tenía alma, no. La esclavitud se acabó como un fenómeno fundamentalmente económico. No era que yo llevo un negrito, hay que mantener a la mujer, hay que mantener todo ese poco de hijos que tienen, eso no me da plata. Entonces, en vez de tenerlo aquí esclavo, y además se acaba muy rápido, a los 30 años ese man ya no sirve para nada porque le sacamos la leche todo el tiempo. Y había que seguirlo teniendo porque le habían cogido cariño. Entonces, ¿qué hacemos? Pues démosle el salario mínimo, paguémosle un salario mínimo y el día que él no pueda trabajar, pues lo votamos. ¿Sí? Y con ese salario mínimo él come mientras trabaja, o sea, mientras él esté trabajando yo le pago. Y digamos que esos fueron los grandes avances y las grandes conquistas que hemos tenido en materia laboral. Pero los salarios mínimos no dignifican la calidad de vida, no dignifican la persona, no dignifican la familia, no dignifican el verdadero sentido que era el que tenía el trabajo. Entonces, yo creo que hoy los profesionales de la salud, como la mayoría profesionales y la mayoría, tenemos que buscar que justicialicen el derecho, que usted tenga una jornada laboral como la debe tener cualquier ciudadano en cualquier parte del mundo, que usted trabaja 8 horas, un médico trabajando 8 horas en Estados Unidos gana muy bien, pues que ese médico en Colombia por lo menos en términos reales le alcance para lo mismo que lo que gana en Estados Unidos, así sea menos, pero que tengamos por lo menos la capacidad de ahorrar para una especialización, que además en Colombia se volvieron imposibles hacerlas, ¿no? Que por lo menos ganemos, no para que tenga que salir corriendo a hacer las 2 horitas. Aquí hay médicos que trabajan 12 horas, un turno de 12 horas. Eso está prohibido en Colombia. En Colombia la jornada máxima laboral son 8 horas. Y si es que, mejor dicho, por las razones que sean 2 horitas más. Entonces aquí uno ve el profesional de la medicina que le hace 12 horas derecho y hay veces no le pagaban el sueldo y hay veces tenía que salir corriendo a completar el sueldito por allá en otra parte a ver si le llegaba algo a su caja. O sea, habíamos convertido, y es lo bueno, digamos, de la pandemia, entre comillas, porque también le ha dado muy duro a los médicos. Entonces, ahorita le pagamos y le tratamos de pagarle bien y tratemos de justicializar su derecho. Pero, vaya, lo mandamos a la muerte de derecho, ¿no? Porque ya o no tienen las condiciones, son los primeros que están en la línea de batalla. Entonces, eso nos ha obligado a pensar en otras cosas y el llamado que se hace desde la economía también, desde la ciencia económica, es que justicialicemos derechos, que podamos saber soslayar los factores de producción, que el capital gane, eso está bien, que la renta gane, eso está bien, que el trabajo también gane y que no convirtamos hoy en esclavos modernos a los trabajadores y a las trabajadoras. Ese creo que es el llamado también. De la importancia que uno termina viendo que la economía maneja, sí, como decía Adam Smith, como una mano invisible del mercado, pero que esa mano invisible no se le recargue a uno y se olvide de otros, porque al fin y al cabo, esa es una batalla de la raza humana. Las relaciones sociales de producción fue las que hicieron el derecho. Es la economía, la ciencia madre de todo, porque cuando se manejan las relaciones sociales de producción, hay necesidad de que alguien entre y diga, bueno, pero hay que ponerle normas a estas relaciones sociales de producción. Entonces nace el derecho, ¿sí? Como esa parte esencial que le dice, mire, el trabajo es de tal forma, hay que hacerlo de tal. Todo ese sistema normativo que hoy tenemos es el que nace para proteger las relaciones sociales de producción. Pero lo primero que hubo fueron las relaciones sociales de producción. Es decir, la economía es la ciencia madre de muchísimas ciencias. Y a partir de esas relaciones sociales de producción hemos venido desarrollando otras ciencias como la investigación, como el derecho, como la filosofía, porque es a partir de la acumulación de las condiciones económicas como usted puede entrar a pensar y a sostener otras facetas de la cotidianidad. Muy interesante, doctor Benítez. Menciona usted algo ahí en sus apreciaciones y es lo que tiene que ver con el ratico. Ese tema del médico ratero es una realidad. Aquí tiene más puestos que un bus, decíamos coloquialmente cuando trabajábamos por horas. De manera desafortunada ve uno cómo los colegas trabajan y conocí casos, inclusive el mío propio, en mis buenas épocas, aquí cuando recién llegué a esta ciudad, trabajamos 600 horas al mes en distintos sitios, entre IPS públicas y privadas, y trabaje, y al final iba uno a mirar y realmente no existía un vínculo formal laboral
que le diera a usted algo de estabilidad en cualquiera de esos trabajos. Mire, y la jornada laboral es de 48 horas, ¿sí? Y máximo usted la puede extender 2 horas diarias. Eh, pues, ¿qué se buscaba con esa jornada laboral de esos horarios? Pues poder proteger la familia, que usted vaya a su trabajo, pero que tenga su familia, que tenga sus ratos de esparcimiento, que tenga... Entonces, a lo último, yo no sé el grado de afectación psicológica de una persona que trabaje 600 horas o de afectación familiar de una persona que trabaje 600 horas. Y uno dice, sí, me fue bien, completé. Ahí hice la cotica de la casa y ahí lo que decía en algún momento Pepe Mujica, nos la pasamos porque cuando uno compra algo, lo que está invirtiendo son horas de trabajo y horas de trabajo que se quita a uno, que le quita a la familia, que le quita el estudio, las posibilidades de sazonarse, en fin. Entonces, me parece que yo insisto que esta pandemia nos demostró que los médicos también son seres humanos. Así que allá en esa bata hay una persona que necesita ganar bien, que también tiene su familia, y mire todo lo que da, que hoy están dando la vida por nosotros. Doctor Benítez, con relación a este tema de la intermediación laboral y de la contratación por orden de prestación de servicios en las profesiones asociadas a las ciencias de la salud, me gustaría escuchar su concepto y sus orientaciones al respecto. Mire, esto es muy triste porque también las cortes han venido legislando y han venido, así como han garantizado derechos en determinado momento, entendiendo la situación de las empresas, porque el tema es que si usted no propicia las condiciones para hacer empresa, entonces la inversión se va. Entonces no molestan. Entonces han venido que el trabajo que es formal, que debiera ser digno, porque es que no es un privilegio tener un trabajo, todos deberíamos tenerlo en condiciones dignas, ¿no? Pero como se dieron cuenta que los derechos laborales son proteccionistas, entonces hay que ponerle la trampa al derecho laboral para que no sea tan proteccionista y con la excusa de que vengan a invertir aquí al país y mejorar la inversión y todo el cuento que nos venden desde la economía más recalcitrante del modelo capitalista. Entonces nos dicen, no, la inversión es lo fundamental. Entonces vamos a hacer una cosa, vamos a flexibilizar el trabajo. Entonces ya no vamos a tener jornadas de 8 horas y ya los domingos no son sagrados, ya no son el día del Señor. Entonces ya cualquier día puede ser el día del Señor y si el empresario necesita trabajar el domingo, pues el domingo tendrá que ir a trabajar. Y hemos hecho leyes incluso contra natura. Ya en cualquier país del mundo el sol se acuesta a las 6 de la tarde. Bueno, yo entiendo que hay otros países donde por los fenómenos de rotación, traslación, meridianos, paralelos y todo ese cuento, anochece más tarde. Pero digamos hasta las 6 de la tarde, de las 6 de la tarde en adelante, empieza la noche. Pues en Colombia, que eso es lo normal, a las 6 de la tarde empieza a oscurecerse. Aquí tenemos leyes contra natura, porque hay una ley que dice, no, la jornada nocturna va hasta las 10 de la noche. ¿Sí? Es decir, que le pagamos horas extras diurnas a los trabajadores a partir de las 10 de la noche. Ahora el presidente Santos fue mucho, pues se ganó el premio Nobel de Paz, eso le hizo un aliento al espíritu y dijo, bueno, no a las 10, a las 9 de la noche. Entonces, en Colombia, laboralmente, el sol se acuesta a las 9 de la noche. Y han seguido sacando leyes, las prestaciones de servicio eran, si yo soy hospital o una IPS y yo voy a hacer una pared, pues eso es ajeno al objeto de mi empresa. Luego yo esa pared la contrato con un albañil y ese contrato es un contrato de prestación de servicios. Todo lo que sea ajeno al giro ordinario de mis negocios es prestación de servicio. Pues los primeros que sacrificamos fueron los médicos. Los médicos fácilmente demostraban que lo que tenían que tener era un contrato laboral, no un contrato de prestación de servicios. Entonces empezaron a fallar a favor de los médicos y en contra de las IPS y de esos contratos exorbitantes que hacían una acumulación excesiva a favor de las IPS y de los hospitales. Y muchas veces no era ni de la acumulación, sino que lo más fácil de sacrificar era el médico. Entonces yo lo contrato por prestación de servicio sabiendo que su contrato era laboral. Pues muy bien, poco a poco fueron empezando las cortes a cambiar su posición al punto que hoy su posición ha sido que si su objeto contractual de las EPS es el de la salud, luego todos los que trabajen en función de su razón social deben ser contratados laboralmente,
ya hoy han permitido que se haga a partir de contratos de prestación de servicios. Y eso que era la excepción, que yo de pronto necesitara porque voy a recibir mucha gente este mes, entonces voy a contratar un médico por prestación de servicios solo este mes garantizando, no, esa excepción que se volvió en la norma, se volvió la generalidad. No hay nada más difícil en Colombia que una norma excepcional que se vuelva general. Entonces ya lo general, que era contratarlos por laboralmente, hoy es la excepción. Ya usted no encuentra un médico laboralizado difícilmente. De pronto son médicos antiguos, pero ya no, ya cerraron las plantas de personal y digamos que hoy lo que tenemos que llegar es a eso nuevamente, a que prevalezcan los derechos de los profesionales de la salud y que los contraten con dignidad, que puedan tener también sus vacaciones, como las tiene cualquiera. En prestación de servicios usted no tiene vacaciones, que tengan su seguridad social normal, no, la seguridad social en prestación de servicios la tiene que pagar usted, que le paguen lo que es, porque un contrato laboral, por ejemplo, de un médico que se gane 1.000.000 de pesos laboralmente, realmente le cuesta a la empresa que lo contrata cerca de 1.800.000. Es decir, que un médico que se gane hoy 4.000.000 de pesos laboralmente, con todas las prestaciones y todas las andelas, a la entidad que lo contrata le sale costando 7.000.000 de pesos. Entonces, si la empresa dice, no, yo en vez de gastarme 7 millones en uno laboral, me consigo uno que le pague 4 millones nomás y a mí me quedan 3 millones. Entonces, esa es la forma de la explotación de los profesionales de la salud que se volvió un vicio en Colombia. Por eso es que volvimos a nuestros profesionales rateros o tachistas, como yo les llamaba, para poder completar el sueldo que dignifique, porque le pagan 4 millones. Sí, pero esos 4 millones usted pague su salud y sus prestaciones sociales. De esos 4 millones, además de eso, usted pague su transporte. De esos 4 millones, usted todo. O sea, 4 millones y no le doy ni uno más. Mientras que en el tema, cuando está laboralizado, hay veces pueden pelear las condiciones especiales, que yo te doy la cena, que si le hago trabajar un poquito más, yo le reconozco unas horas extras, lo que sea. En la prestación de servicio fue tal cual, eso es lo que se gana, y si no les sirve, pues meto otro porque hay muchísimos haciendo la cola. Esa parte es lo que yo conozco como la esclavización laboral moderna. Oiga, doctor, interesante. Es un hecho y es que estamos midiendo con dos reglas distintas un mismo fenómeno muy complejo. No podemos nosotros medir la salud en términos de números y términos económicos al llevar estos números a la economía, como de igual manera no podemos nosotros pretender que algunos actores, muchos de ellos que miran esto de lo mercantil únicamente, traten de medir las ganancias única y exclusivamente en números, porque pues quienes pierden en esto primordialmente los enfermos. Y de ahí de paso, pues vamos quienes estamos en medio de este sistema macabro, por no utilizar otro adjetivo calificativo, que se aprovecha de toda esta situación. Doctor Benítez, pues yo le agradezco mucho a usted su participación en este programa, atender esta invitación. Quiero aprovechar para promocionar su espacio sobre economía y salud, que es el punto de inflexión donde estas dos ciencias se encuentran. Quiero que usted nos cuente qué viene en este espacio en CM Online, doctor. Gracias. Mire, definitivamente la economía, y no porque yo sea economista y tenga esa formación, yo creo que es el factor sine qua non. Para que estemos bien y para que tengamos calidad de vida y para que necesitamos unos recursos económicos, que no son solamente dinero, sino lo que en general abarca los recursos económicos. Y creo que hoy esos recursos económicos que son necesarios, la producción es necesaria, las empresas son necesarias, o sea, no, porque a partir de las empresas es como se construye también sociedad. Es triste, pero esta pandemia en el tema económico que nos está afectando, la Superintendencia de Sociedades ha abierto convocatoria porque en los promotores de insolvencia, que son esas personas que hacen todo el fenómeno de reestructuración de las empresas cuando están mal o aquellos que las liquidan, hoy esperan alrededor de 10.000 empresas en Colombia quebradas, ¿sí? Medianas empresas quebradas. O sea, porque las pequeñas ya se quebraron. Esta crisis ha afectado al punto que no solamente toca a una empresa que esté bien de manera directa, porque si el proveedor mío se quiebra, pues yo ya estoy
ya no tengo un proveedor que me prestaba plata. Por ejemplo, cuando me fiaba 30 días la dotación, pues ya voy a tener ahí un problema que suplir, encontrar otro proveedor, pero resulta que están quebrados. Entonces ya empieza mi empresa a sufrir como ente económico. La vida cotidiana en lo económico se vio afectado en todos los sentidos. Entonces hay una gran discusión entre, por ejemplo, si en el fenómeno de salud, para salvaguardar la salud, debemos confinarnos todos o no. Y hay una gente que tiene que ir a trabajar. ¿Cuál es ese punto de inflexión que yo tengo que tener en cuenta entre lo económico y entre la salud? Por eso la economía y salud es un espacio donde vamos a debatir eso. ¿Cuál es el punto de equilibrio entre el salario del médico, entre si es por prestación de servicios o es laboralizado? Queremos dar esa discusión en los términos económicos, pues allí estamos debatiendo entre economía y salud. ¿Cuál es el punto de equilibrio entre la persona que, haciendo ciencia y tecnología durante muchos años, invirtiendo en eso, ha encontrado una vacuna? ¿Esa debe ser gratis o hay que reconocer en temas de salud? Los estados hoy, ¿cómo se encuentran frente a las exportaciones e importaciones que, sí? Allí hay una discusión entre la economía y la salud. La economía no va sola hoy. La economía, su secretario ejecutivo deben ser los temas de salud, porque estamos en una pandemia y la salud se volvió, incluso debe ser la economía también su secretario ejecutivo de la salud. Deben caminar los dos y todos los debates que tenemos que hacerlo entendiendo que las dos deben coexistir, que la economía sin la salud no vive, pero la salud sin la economía tampoco. Entonces, el debate, ese programa lo que queremos abrir es un debate sobre temas económicos, sí, pero acompañados de temas de salud. Y hasta qué punto podemos sacrificar más de lo uno o más de lo otro. Es una situación bastante aventurera. Diría yo que es un programa que tiene, digamos, bastante, muy ambicioso, pero en el fondo creo que todos los días en la cotidianidad nosotros estamos expuestos en si voy al mercado o me quedo en la casa, ¿sí? La salud y la economía. Entre si voy a trabajar porque tengo que ir a trabajar o me quedo en la casa, la economía y la salud. Y esas son discusiones permanentemente que vamos a dar a lo largo de los meses que nos acompañe la pandemia, porque vamos a encontrar una situación muy fuerte entre la economía y la salud que hoy se debate el mundo entero. Doctor Benítez, muchísimas gracias por su participación y compartir este tiempo con nosotros. Sabemos del proyecto hermoso que lleva usted y con mucha dedicación en el desarrollo de estos programas que en breve empiezan por CME Online. Doctor Benítez, a usted muchísimas gracias y una invitación a todos nuestros radioescuchas para que nos acompañen en nuestra programación. Muchas gracias. Hasta una próxima oportunidad de medicina operativa y no se pierdan por CME Online, la radio de los profesionales de la salud de habla hispana alrededor del mundo, el próximo estreno de Economía y Salud. Gracias por hacer de esta su emisora favorita.